Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta noche. ¿Te conformas? Vamos a ver cómo, en qué te conformas y cómo te estás conformando, ¿cierto? Personalmente no me quiero conformar con ver la iglesia un día miércoles medio vacía, ¿será la palabra? O medio llena. Para consolarse, ¿cierto? A veces decimos medio llena. Y son esas cosas que uno ve y uno dice, es lo normal, es que los miércoles normalmente la gente no va a la iglesia, porque muchos tienen que trabajar, porque en semana pues la gente está en sus ocupaciones y normalmente ocurre en todas las iglesias que la gente no vaya los miércoles a la iglesia. Es ese tipo de conformarnos a veces y caer en ese estado de normalidad, es lo normal que pasa, ¿cierto? Y entonces vamos allí a la palabra de Dios en el primer libro de Samuel y sé que es una historia muy conocida, la hemos compartido antes, pero ya desde este ámbito como el Señor me la entregaba. En una ocasión estábamos aquí cantando al Señor, exaltando su nombre, glorificando, pero estábamos también recordando que Él es milagroso, que abre caminos, pero el Señor me preguntaba, bueno, ¿y por qué hay áreas que nosotros, o yo me preguntaba, hablaba con papá mientras cantábamos y yo me preguntaba por qué hay áreas que parece que me conformé, me acostumbré a dejarlas ahí sabiendo que Dios quiere algo más para mi vida, ¿cierto? Tiene mucho más para mi vida, pero caí en un estado de que inclusive las dejé ahí como sin importancia, ¿cierto? Como en un estado de costumbre porque quizás no vi resultados y sobre todo en nuestra vida espiritual pasa mucho. Y vamos a verlo porque vamos a ver una mujer que no se conformó con la respuesta que su esposo le dio y vamos a mirar a través del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Amén. Y voy a leer a favor de ustedes, esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerles sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Fignes. Y cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes y por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos?
Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo y Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba, al Señor, Elí le observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó, abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella, no he bebido ni vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ven en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Amén. Señor, hoy te damos gracias por tu bendita palabra, por amarnos, Señor, y porque nos sustentas en todo, mi Rey. Señor, gracias. Porque es tu Santo Espíritu el que nos guía. Y es a través de tu Santo Espíritu que hoy podemos comprender tu palabra, mi Rey. Señor, si fueran nuestras fuerzas, Señor, qué difícil sería. Pero sabemos que estamos en tus manos, dependemos de ti. Y en este tiempo, a través de tu Santo Espíritu también, seguiremos siendo guiados para que sea entregada conforme a tu voluntad y nosotros podamos recibir conforme a tu voluntad, como quieres hacerlo y obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿En verdad te conformas con llevar una vida espiritual que está estéril y que no da fruto? ¿No? El Señor me llevaba a mirarlo desde el ámbito de la vida espiritual. Sé que nosotros tenemos o pasamos por situaciones de esterilidad en muchas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Quizás en nuestro hogar no vemos fruto, quizás en la vida laboral muchas veces uno no ve fruto, quizás en el matrimonio, quizás en muchas áreas también, pero también hay una vida espiritual y esa es la que importa. Y es una vida que muchas veces no da fruto. Y nos daremos cuenta cómo no da fruto, porque no hay evidencia. Parece que todo siguiera como igual, en la misma comodidad, en una estabilidad, pero nada pasa, ¿cierto? No hay crecimiento, no hay nada que surja de esa vida, ¿cierto? Y entonces vamos a ver a través de esta historia de un hombre que se llamaba Elcana y tenía 2 esposas. Y sabemos que eso era dado durante ese tiempo, durante esa época, durante ese tiempo, ya ese tema de, ay, no faltará el que diga, si ve, tenía 2 esposas, ¿cierto? Sabemos que eso no aplica para este tiempo. Sabemos que el Señor lo dice a través de su palabra, que el hombre sea de una sola mujer, ¿cierto? Como lo dice en una de las cartas. Y ya ese aplicar que tengan más de una mujer, pues eso ya no es para nada bíblico. Eran los tiempos, las temporadas, la cultura en la que se desarrollaba. Y en esa cultura había un hombre que tenía 2 esposas, una llamada Penina y otra llamada Ana, ¿cierto?
Y entonces vamos a ver lo que ocurría con estas dos mujeres. Y veía a través de Penina una mujer fértil, una mujer que parecía que estaba dando fruto. Y investigaba qué significaba el nombre de Penina, y es curioso, significa amargura, a pesar de que es una mujer fértil. Y entonces dice allí que Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Y los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Y qué sabemos de Ofni y Finés? No eran bien vistos a los ojos del Señor. Estos tenían la costumbre de coger la porción para ellos primero, tenían que probar todo, venga a ver que yo quiero saber que la carne que trajo, si es buena, yo quiero probarla antes de que la coloque allí en sacrificio. Y sabemos que ellos hicieron y deshicieron, no ejercieron muy bien su sacerdocio. Pero entonces dice que cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Y dice algo muy especial. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, hay algo muy especial allí, aunque la amaba, le daba, cierto, una pequeña porción. Y año tras año sucedía lo mismo. Pero entonces vemos de Penina algo muy particular. Penina, que significa amargura, era una mujer fértil y se jactaba de su fertilidad. Ella sí le había podido dar hijos a Elcana, Ana no le había podido dar hijos a Elcana. Y es una mujer que parece ser afortunada para su época. En los tiempos, allí, para los judíos era muy importante que una mujer fuera fértil y pudiera dar fruto, pudiera dar hijos, ¿cierto? Y entonces ella era una mujer que para la apariencia de la sociedad era una mujer bendecida, ¿cierto? Pero no era una mujer del todo feliz, porque hay algo que deja claro. La manera en cómo ella se comporta demuestra que en ella hay amargura. Si ella fuera una mujer realmente que feliz, que estuviera plena en la vida que llevaba, supuesta de fertilidad, de estoy siendo la mujer que más ha dado hijos al esposo, la otra no ha podido. Si ella realmente hubiera sido una mujer que estuviera plena, no hubiera tenido los comportamientos que tuvo en ese momento con Ana, ¿cierto? Al parecer, ella se ve feliz, pero me llama la atención cómo es marcado en el versículo 5, que dice que Elcana amaba a Ana, ¿cierto? Porque la amaba. No dice, la palabra de Dios no lo expresa de Penina, sino porque la amaba a Ana, ¿cierto? Entonces quizás, no lo dice la palabra, puede uno decir que había un amor especial del Elcana hacia Ana, aunque Penina hubiera sido la que le hubiera dado hijos. Es como el caso de Lea y Raquel, cuando Lea le daba hijos a Jacob, pero Jacob se inclinaba más su corazón hacia Raquel, a pesar de que Raquel no fuera la que le estuviera dando hijos, ¿cierto? Y Lea colocó a sus hijos sus nombres, al fin el Señor se acordó de mí, y Lea se peleaba, ¿cierto? Se jactaba, pero Lea sabía en lo profundo de su corazón que el corazón de Jacob estaba más inclinado hacia Raquel. Y vemos aquí en esta circunstancia, debe ser difícil para un hombre tener más de una mujer, si muchas veces no se puede con una, o no, o el caso contrario, nosotras, ¿cierto? Si muchas veces ese es un proceso que no podemos con uno, ¿cómo vamos a poder con dos situaciones, ¿cierto? Entonces, vemos allí que es una situación maluca. Y vemos entonces a través de Penina que es una mujer aparentemente fructífera,
pero está amargada. Y lo expresa de esa manera. Y en el versículo 6 y 7 vamos a ver que dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo y en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Era la manera inmadura en la que podríamos decir, ella no tenía ninguna necesidad de jactarse. Tenía sus hijos, la sociedad sabía que ella era la fértil, pero ella demuestra inseguridad. En ese caso de Penina, de asegurarse, de hacerle entender a Ana que, mira, tú eres la desgraciada acá, perdón por eso, tú eres la que no tiene, ¿cierto? Tú eres la que está mal. Ese caso de asegurarse que ella era la infértil, que ella no tenía capacidad de tener hijos, era una situación en la que quería asegurarse de que ella estaba mucho mejor que Ana. Si ella estuviera segura de lo que tenía, de que daba fruto, de que era una mujer bendecida, no tenía la necesidad de llegar a esos extremos. Y veían ello que las personas amargadas aparentan tener una vida exitosa, pero son molestas, provocan enojo, buscan que otros no sean felices y se burlan de las desgracias ajenas. Eso hacen las personas amargadas. Y como vuelvo a decirlo, está claro, Penina aparenta ser feliz, pero no está conforme con lo que tiene en ese momento. Pero su inconformidad la camuflaba en resaltar las desgracias de otros. Esa no es la manera de nosotros vivir la inconformidad. Esas son personas que parecen estar muy bien espiritualmente, pero se camuflan en los errores ajenos del otro para que los suyos no sean visibles a los demás. Se jactan cuando otros caen, cuando otros que servían ya van descayendo y ponen el foco de atención allí. Son personas cuyo propósito de llevar una vida aparentemente fructífera es para ser agradable al hombre, pero su objetivo nunca será Dios. Esas son las peninas. Son inmaduras realmente. Parece que dan fruto, pero su objetivo va en hacerse visibles para el hombre, no para Dios. Así que vemos allí ese primer caso, la que parece fértil, la que parece fructífera. Y en ese caso así también podríamos ver en comparación iglesias que parecen muy fructíferas, tan llenas de gente, hacen todo el proceso y llevan pensamientos de hombre, llevan filosofía de hombre, estrategias de hombre y parecen que están llenas y parecen fructíferas y se pueden jactar de que son abundantes, pero realmente están muy lejos de agradar a Dios. Y aquí vemos la otra posición, y es la de Ana, la estéril. ¿Qué significado tenía la esterilidad en ese tiempo? Bueno, el Señor dijo en Génesis capítulo 1, versículo 22, sed fructíferos, dice en otra versión, sed fecundos y multiplicados. Siendo un mandato de Dios, era algo en lo cual sería muy serio si no se podía tener hijos para el pueblo judío. Eso significaba vergüenza, significaba humillación, significaba que no estaba siendo agradable para el Señor. Quizás para muchos era ese el pensamiento como él, que habrá hecho mal, que tendrá mal esa persona. En latín significa terilis, que se utiliza para identificar aquello que no tiene producción o no genera fruto.
Y entonces eso se consideraba un castigo de Dios o que no era agradable a Dios. Pero hemos visto cómo Dios ha tratado la esterilidad para mostrarnos que Él es el dador de vida realmente. Él es el creador, es el que da vida. Y lo vemos a través de la palabra de Dios en la vida de Sara, en la vida de Rebeca, en la madre de Sansón, en la vida de Elizabeth, en la vida de Raquel, ¿cierto? Cómo el Señor producía, daba vida, era el que mostraba que Él era el dador de vida. Y vemos entonces en ese tiempo que Ana no lo estaba pasando bien para su época. Era realmente algo triste, vergonzoso, algo que traía amargura. Y no es como en nuestros tiempos que la gente está corriendo más bien como quien dice, ay no, yo no quiero tener hijos. Jóvenes ya operándose de una vez diciendo, no, no vale la pena tener hijos en este tiempo. Y uno se pone a escucharlos y sabe que no tuvieron una buena infancia y que a raíz de eso parecen como guardando ese niño, diciendo, no, es que no debía haber nacido, pero como no debía haber nacido, no quiero que otro nazca, ¿cierto? A raíz de mí. Entonces son como esa contrariedad que vivimos actualmente. Ya también hay quienes en ese tiempo anhelan tener hijos, mujeres que anhelan tener ese hijo, hombres que también, pero ha sido mucho más común que pase lo contrario, como que, hey, no vale, ¿cierto? Eso es lo que está promocionando estos tiempos. Y entonces vemos allí que para Ana, sí, para Ana era muy importante el hecho de querer tener hijos. Vemos de Ana de que ella sí era amada por su esposo, o al menos su esposo procuraba hacerle saber. Su esposo procuraba mostrarle ese amor. Sin embargo, Ana estaba amargada, estaba entrando en una aflicción. Y yo me preguntaba a través de Ana, ¿será que Ana es desagradecida? Porque está bien, tiene un esposo que la ama y está viviendo estable. Su esposo no la ha rechazado por el hecho de no poder tener hijos, todo lo contrario. Su esposo procura mostrarle ese amor, porque también era permitido que si esa mujer no daba sus hijos, pues el esposo tenía ese permiso, ¿cierto? De decir, bueno, ya no. Y entonces me cuestionaba y decía, ¿sería que para Ana era un capricho el querer tener hijos? Y miraba allí cuando el esposo en el versículo 9 le dice, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba el Cana, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos. ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que 10 hijos? Y me cuestiona yo, ¿será un capricho? Si él tiene un esposo a todo dar que le dice, si es por mí, yo estoy bien. Y además me tienes a mí. Hey, imagina que suficiente con que me tengas a mí. Me imagino que daba lidias ese hombre. Pero él estaba diciendo algo como, hey, no te conformas conmigo. Y en esa posición pareciera que Ana estuviera actuando de manera desagradecida. Pero para Ana, más que ser un capricho, más que ser como, ay, lo quiero, era la necesidad, era de importancia, iba más allá de un simple capricho. Ana tenía una necesidad de ser, de verse agradable para Dios y sentir que realmente sobre ella no había esa vergüenza, como muchos podían pensar que era indigna. Ana iba mucho más allá. Y lo veo a través de
que más adelante, yo digo, uno pide un hijo y después se lo ofrece a Dios, ¿para qué? ¿Por qué le va a ofrecer un hijo? Nosotros hoy tenemos hijos y muchas veces decimos, los criamos como para que nunca se vayan de la casa. No debería ser así. Deberíamos de criar a los hijos con la idea de que un día se van a ir de casa, van a hacer rancho aparte, van a conseguir su hogar, ¿cierto? Pero nosotros los criamos de tal manera que los criamos como, para que se acomoden en casa y sientan siempre esa estabilidad dentro de casa. No diciendo que nos deben de estorbar, pero llega el momento que ellos tienen que volar. Yo escuchaba en esos días, por ahí que tengo un oído chismoso, en el colectivo, que le estaban dando la guía turística a unos españoles. Entonces decía la muchacha que aquí en Colombia tenían la costumbre de que no se quedaban solo con un hijo, sino con dos, que porque se acostumbraba a pensar de que si se moría uno, quedaba el otro. Por si algo, ¿cierto? Que una segunda. Y yo decía, ay, qué raro, yo nunca había escuchado eso, pero qué pensamiento tan extraño. Y si se mueren los dos, entonces. Es tremendo. Pero entonces esa no era la idea. La idea no es, ay, para que esté ahí, ¿cierto? La idea de Ana no era esa, como quien dice, ay, que yo tenga un hijo y lo consienta y me quede con él y lo críe hasta que esté grande y tenga ese bastoncito ahí, como a veces muchos han pensado, que sea mi bastoncito cuando yo crezca. Entonces si llego a la vejez, yo ya tengo quien me vaya a cuidar. Son pensamientos a los que nos hacemos y planeamos como si nosotros fuéramos Dios y creyendo que ellos también van a vivir, ¿cierto? Y no sabemos lo que Dios tiene, lo que Dios va a deparar sobre sus vidas. Ana tenía claro que los hijos son prestados, como todo lo que el Señor nos ha dado, son prestados. Nosotros somos simplemente mayordomos, somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y entonces Ana tiene claro que ese hijo lo quiere tener con un propósito diferente. Y ese hijo lo quiere tener con propósitos para el Señor. A diferencia de Penina, observaba esto. Penina era fructífera, había tenido muchos hijos, pero ninguno de sus hijos tenía un propósito en el cual dijera, yo con este hijo quiero agradar a Dios. Quizás hoy podemos ver en la vida espiritual iglesias muy llenas, pero que no tienen el propósito de que todos quienes van allí sean para agradar al Señor. Yo no me quiero conformar con una iglesia medio llena, pero tampoco quiero conformarme con una iglesia que su gran mayoría no glorifique al Señor. Yo quiero una iglesia que sus hijos amen al Señor. ¿De qué nos sirve llenura de mucha gente cuyo propósito es servir al hombre ya, pero no glorificar al Señor? Entonces Ana tenía una intención diferente a la de Penina. Siendo la infértil, siendo la que no parecía que tuviera gracia delante del Señor, ella entendió que ese sueño, ese anhelo debía tener un propósito diferente. No es simplemente tener un hijo, porque hacía parte de la cultura, sino de tener un hijo, el cual fuera para la gloria del Señor. Así que Ana empieza a hacer una oración y ella no se conforma con lo que el Cana le dice, hey, no te conformas conmigo, ¿no te parece normal? Y sé que así muchas veces nos han dicho en la vida espiritual, mirándonos a nosotros mismos en nuestra condición. Como les decía, muchas veces nos dice, pero
no son los únicos que tienen la iglesia vacía. También en nuestra iglesia está maluco, ¿cierto? Pero al menos estamos los mismos 5 de hace 5 años, ¿cierto? O en otros casos, en lo personal ya, cuando nos dicen, pero al menos estás empezando a ir los domingos. Pero al menos ayunas una vez al mes. Pero al menos estás intentándolo. A veces, cuando el Señor me ha hablado a través de su palabra y voy y comparto, el Señor habló esto y esto en la iglesia, y yo me quedé amargada. Les confieso, a veces quedo amargada, pero eso es una amargura necesaria. Como cuando el Señor nos hablaba esta semana, estos días, de hey, ponte el hábito. Y yo, más duro todavía. Cuando nos preguntaba de qué tamaño es su amor, yo, Dios mío, más duro. Porque estaba mostrando mucho de mi condición espiritual. Y yo decía, ay no, Señor, es feo y no lo quiero vivir así. Y sé que eso se lo podría compartir a otra persona y otra persona me diría, pero es que no es tan grave, tú estás bien, simplemente que estás cansada, estás trabajando mucho y es normal que hayas bajado en muchas áreas de tu vida, ¿cierto? Pero para mí eso no es de conformarme. Eso me ha llevado a entender de que mi condición no está bien, pero necesito no conformarme. Necesito hacer algo diferente. Yo no puedo quedarme escuchando las voces del hombre. Necesito tomar una determinación, una decisión realmente. Yo no me quiero quedar con una vida que nos dé fruto, una vida que se ha quedado estancada, una vida que no está haciendo algo diferente, que no está provocando algo diferente. En la iglesia, en la congregación, habrá quienes Dios use para exhortarnos fuertemente y decirnos, no te resignes a llevar una vida espiritual como la llevas. Hay mucho más para dar. Y sé que eso es lo que el Señor me ha venido hablando a través de estas palabras que recibía como, hey, no te resignes. Hey, no te quedes así. Versus a quienes te digan, hey, no es tan grave. Es normal que no te den ganas de orar. Es normal que no quieras congregarte. No es tan necesario hacerlo. Hay quienes van a decirte eso dentro de la misma congregación. Sí, yo lo he vivido, pero no, tranquilo, hágale. Si no se quiere congregar, no se congregue. Después vendrán las ganas de congregarse. Y esas ganas nunca van a llegar, ¿cierto? Como lo compartía la pastora en el grupo, no sé cuántos leyeron ese mensaje. Un día dejas de ir un domingo por eso, al otro domingo por aquello, y así sucesivamente se va volviendo algo de lo cual nos volvemos conformes. Pero finalmente, mis hermanos, depende de mí, de qué tan profunda y genuinamente anhele tener una vida espiritual que dé fruto. El Señor quiere hacerlo. Amén. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Dios quiere corazones genuinamente dedicados a buscar agradarlo a Él y no obligados, no como quien dice, ay, hágalo, ¿cierto? ¿Cómo nosotros salimos de ese conformismo? Y ese conformismo veía algo, número 1, determinación más que meros deseos. Y yo no sé, pero yo cantaba y a veces cantamos muchas veces sin entendimiento y decimos, Señor, no me quiero conformar, he probado y quiero más, pero eso se queda como en deseos porque nuestra vida sigue siendo muchas veces la misma. Pero entonces tenemos que cambiar esa determinación. Dice determinación,
fuerza que te permite conquistar sueños o afrontar situaciones difíciles. Es una fuerte decisión de continuar, pase lo que pase. Y eso es algo que debe estar en mi corazón, guardado. En esos días el pastor me decía, no, hija, no les voy a contar la historia. Es que tu corazón ya no está ahí. Y yo decía, uy, pastor, me acabo de dar me acabo de dar la cachetada final, la estocada final. Pero yo tuve que aceptar, mi corazón no estaba allí. Y entonces yo dije, ay, Señor, algo está pasando en mi corazón, algo no está bien y algo tengo que hacer para despertar de ese conformismo, de decir que es normal lo que está pasando en mi vida. No es normal y no quiero que sea normal y no me quiero conformar a que sea normal. No me quiero acomodar en la incomodidad. ¿Cuál fue la respuesta ante la sugerencia, ante lo que le dijo el Cana? El Cana quería como consolarla. Y en el versículo 9 y 10 vemos que Ana dijo, bueno, está bien, sí, es verdad, yo me tengo que conformar con la vida que tengo así. Pues sí, uno cansado todos los días, es verdad, ya nada que hacer, ¿cierto? Y a veces yo he querido ver como, ay, sí, Señor, tanto trabajo, estoy muy cansada, tú me entiendes. No, esa no es la respuesta, ¿cierto? Dijo, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. No dijo, sí, es verdad, así hay muchos. También fulanito está como quedándose dormido. También peranito, sí, yo me acuerdo, sí. Sí, fulanito está así, pues yo también, pues no tiene nada de malo. No, ella dijo, voy a orar, ¿cierto? Y ese es el punto, orar y no esperar que otros hagan lo que tú ya sabes hacer, orar. Amén. Porque estamos esperando, ay, no oran por mí, qué pecadito de mí. Quizás Ana hubiera dicho, ay, el Cana no quiso orar por mí. No, ella tomó la determinación, voy a hacerlo, voy a orar. En ese momento, para esa época, Ana no debería estar allí orando, pero Ana dijo, no, yo voy a orar. Estaba el sacerdote que podía hacerlo, el que intermediaba, pero Ana dijo, voy a hacerlo. Nosotros hoy en día, ya a través de Jesucristo, podemos llegar al Padre. ¿Qué nos está impidiendo el hacer, el orar, el acercarnos a su presencia? Somos nosotros mismos quienes hemos puesto límites y hemos pensado que otros tienen que orar por nosotros para nosotros poder levantarnos de la condición en la cual no estamos dando fruto espiritualmente. Nosotros podemos pedir apoyo, pero no debemos de quedarnos sentados. Ore usted por mí y nosotros por allá viendo la novela, viendo la película. Otros están orando por mí. Ya verá cuando me levanto, ¿cierto? Ya verá cuando mi vida empieza a dar fruto. No, es una determinación, es una decisión. Nosotros podemos hablar con Dios. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Ese es otro punto. Genuinamente. Ana lloraba amargamente y en medio de su dolor sacó todo lo que en su corazón estaba decidido a hacer. Y ella dijo, Señor, yo no aguanto más, me das un hijo, Señor, si miras mi dolor y me contestas mi oración y me das un hijo. Ella propuso hacer un voto. Dijo, este hijo lo voy a dedicar a ti, lo voy a dedicar para ti, mi rey.
Ese es un sueño que tiene propósito en el Señor. No es como un sueño egoísta, como, ay, dame un hijo y ya. No, tenía propósito también de glorificar a Dios. Quizás hay cosas que nosotros hemos hecho promesas y le dijimos, Señor, y te hacemos este voto y ese otro, y como un día se los compartía, muchas veces olvidamos las promesas que le hicimos a Dios en medio del desespero orando. Pero Ana fue diferente, ¿cierto? Dice lo otro, si sale del corazón, pase lo que pase alrededor, no me va a distraer. Porque aquel hombre vio y dijo, esta está loca, parece borracha. ¿Cómo se vino aquí y reprendió el espíritu de borrachera en ella? En ese momento realmente no. Pero él supuso que estaba ebria, que estaba hablando allí locamente. Y el otro punto que debemos ver es que aquello que anhelamos tenga el propósito de glorificar a Dios primeramente. Es muy importante. No sé si estás anhelando que tu vida espiritual cambie de fruto, pero para la gloria de Dios. ¿Y por qué se los aclaro? Hay personas que dicen que bueno es crecer espiritualmente, pero están viendo los ministerios y ven al ungido y ven cómo es renombrado y cómo es reconocido por el hombre. Es diferente nosotros orar, anhelar tener una vida espiritual fructífera para la gloria de Dios, que siempre el nombre de Dios sea el reconocido. Y el otro punto es, derrama lo que hay en tu corazón. No lo disfraces con nada que no puedas fingir sentir. Yo recuerdo una mujer que quería aparentar en el funeral de su hijo diciendo, ay, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Lo dijo así. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Porque estaba amarga. Pero en su amargura quería disfrazarlo como Dios dio, Dios quitó. No, ella no estaba diciendo alabado sea el nombre del Señor, porque después decía, Dios, pero ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cierto? Hasta que ella no pudo abrir su corazón y reconocer que le había dolido, que eso no le había gustado, que sacó todo lo que tenía, su amargura, ella no pudo ser sana de esa situación. Así que nosotros necesitamos derramar, abrir, expresar. ¿Será que acaso Dios no sabe lo profundo de nuestro corazón? Es mejor nosotros expresarlo y no disfrazarlo, como muchas veces queremos hacerlo. Dios, no es por nada, no es por nada, pero yo te pido, ¿cierto? Y lo camuflamos y lo disfrazamos, no. Tiene que ser con un corazón genuino, derramar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Por último, cree. En el versículo 17, el sacerdote Elí le dijo, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Y ella qué hizo? Creyó porque ella dio gracias. Dice que oró, la tomaron por ebria, pero Elí apenas dio su propio error, le dijo que se concediera lo que había pedido. ¿Y ella qué dijo? Se fue, creyendo, convencida que lo que había pedido, el Señor lo iba a cumplir. Lo otro que debemos de ver es que debemos cumplir con lo que nosotros prometimos, y sé que se los dije antes. Si bien Dios no puede ser burlado, hay muchos que usan las promesas a Dios como una fórmula de poder ver resultados. Lamentablemente, para estos son ellos mismos los que se están engañando. No están engañando a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios sabe nuestros corazones. Se pierde muchas veces el propósito inicial en ello. ¿Quién debe ser glorificado en todo? Eso, primeramente, debe ser Dios. Hay muchos que le prometen, le juran, Señor, si me das un trabajo, tú sabes que yo voy a hacer esto y aquello y aquello y aquello.
Y el Señor, yo te lo doy, pero para mostrarte que la intención de tu corazón no era esa. Y para mostrarte que estás en bancarrota, ¿cierto? Penina tenía hijos, sí, pero la intencionalidad, como se lo dije antes, solo quería agradar al hombre. Quería agradar a su esposo, estaba segura que su esposo estaba agradado y estaba segura que la sociedad estaba agradada viendo una mujer tan fructífera. Ana tuvo un hijo con el que se lo dedicó a Dios, lo crió para su reino y llevó a que fuera un hombre intachable. Como lo dice allí en Primera de Samuel, creo que es el capítulo 12, donde Samuel le dice, soy un hombre intachable. Lo estoy diciendo en mis propias palabras. ¿Quién fue reconocido y glorificado en todo eso? Dios. A través de la mujer que parecía infértil. Pero esa mujer tenía un propósito más que nada: agradar a Dios. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Cuando pedimos que queremos más de Dios, que no nos queremos conformar. ¿Qué queremos hacer realmente? ¿Son palabras que están saliendo de nuestro corazón? ¿O son palabras que las usamos porque hacen parte de una oración, estamos acostumbrados? ¿O queremos simplemente como repetirlas, hacerlo porque parecemos más espirituales haciéndolo? ¿Qué queremos hacer a través de una vida que pedimos, que anhelamos que dé fruto? Glorificar a Dios. El otro punto que debemos ver es: sea agradecido y reconoce a Dios en todo. En el capítulo 2 vemos la oración de Ana y ella reconoce y ella exalta al Señor. Ella lleva a su hijo, lo entrega, lo cuida. Elcana le dice que el Señor te ayude, ¿cierto?, a cumplir tu promesa. Y Ana la cumple, lo lleva. Yo como madre no hubiera sido fácil. Dice que apenas lo destetó, lo llevó. Pero esa era una mujer que tenía la paz, el gozo y la certeza de que Dios le había respondido. Pero tenía la certeza de que ella quería agradar a Dios más que todo. Ella no se conformó con lo que el hombre le dijo, con lo que las circunstancias le estaban diciendo. Ella quiso ir mucho más allá. ¿Cuánto hemos dejado a un lado conformándonos con nuestra vida espiritual, con nuestro corazón, nuestro espíritu? ¿Cuánto hemos dejado nosotros? ¿Hasta dónde nosotros hemos dicho, es normal que a mí no me dé para orar tanto? Es normal que a veces no me guste ir a la iglesia. Y tremendo lo que compartía el pastor. Cuando me den ganas de ir voy, ¿cierto? Eso no es normal y eso no es motivo para conformarme. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, hoy te damos gracias. Ha sido tu gran amor que hoy nos tiene acá. Y sé que nos sostienes, Señor, pero no sé cómo decirlo, pero no me quiero conformar con simplemente decir, tú sabes todo de mí. Tu misericordia es la que me sostiene. Señor, que no nos conformemos, que queramos ir mucho más allá. Sabemos que nuestras fuerzas dependen de ti. Sabemos que tú eres, Señor, el que obras. Sabemos que tú eres el que nos sostienes, pero también sabemos que nosotros debemos ir mucho más allá.
no conformarnos, porque a veces estamos como aquel dicho, Dios me lleve, Dios me traiga, que es hasta mal dicho, Señor. Porque si realmente viviéramos una vida de obediencia, como en esos días nos decías que debíamos ser esforzados y valientes, a veces no vivimos el ser esforzados porque estamos esperando que nos esfuerces. Estamos esperando esa valentía. Cuando tú nos has dicho que lo hagamos, que nos esforcemos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.